Xochitl despertó aquel martes de septiembre esperando el aroma familiar del café de olla que se colaba desde la cocina, pero solo encontró un silencio pesado que cortaba el aire como una navaja fría. La casa, antes llena de los ruidos mañaneros, de Javier alistándose para otro día de trabajo, ahora resonaba vacía, con solo el tic-tac insistente del reloj de la sala marcando los segundos de una mañana que resultaría ser el parteaguas de su vida. Sus pies descalzos tocaron el suelo helado de la cocina, y fue entonces que sus ojos se clavaron en la pequeña tarjeta blanca dejada sobre la mesa, con una letra que conocía tan bien, pero que ahora traía palabras que le helaron la sangre. Busca en el sótano. Esas 3 simples palabras estaban escritas con la caligrafía temblorosa de Javier, como si hubiera luchado contra sí mismo para escribir cada letra. Xochitl sostuvo la tarjeta con manos temblorosas, sintiendo el papel áspero entre sus dedos, mientras intentaba procesar lo que aquello podría significar. El esposo que había dormido a su lado la noche anterior, que le había dado las buenas noches con un beso cariñoso en la frente, simplemente se había evaporado como humo, dejando solo esa nota misteriosa y un vacío que parecía absorber toda la vida de la casa. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propio corazón latiendo desbocado, mezclado con el sonido lejano de los pájaros cantando afuera, ajenos a la tragedia que se desarrollaba dentro de aquellas 4 paredes. Sus hijos, Mateo, de 12 años, y Sofía, de 9, aún dormían profundamente en sus cuartos, inconscientes de que sus vidas habían cambiado para siempre durante la madrugada. Xochitl miró hacia el pasillo que llevaba a los cuartos de los niños y sintió un peso aplastante en el pecho. ¿Cómo les explicaría que su padre simplemente había desaparecido sin una palabra de despedida, sin un abrazo, sin siquiera un «cuídense mucho»? La tarjeta en sus manos parecía quemar, exigiéndole que bajara al sótano húmedo y mal iluminado que Javier usaba como bodega, un lugar que ella evitaba por el olor a moho y las telarañas que se formaban en los rincones oscuros. Pero algo en su interior le decía que, cualquiera que fuera el secreto escondido allá abajo, sería peor de lo que podía imaginar. La caminata hacia la puerta del sótano pareció durar una eternidad, cada paso resonando en el pasillo como martillazos en su ya herido corazón. Xochitl bajó los escalones de madera crujientes, sintiendo el aire frío y húmedo envolver sus piernas desnudas, mientras la luz tenue de un foco pelón que colgaba del techo revelaba pilas organizadas, de cajas que nunca antes había visto. El olor a papel viejo y humedad invadió sus fosas nasales, y cuando abrió la primera caja con manos temblorosas, la realidad se derrumbó sobre ella como una avalancha. Eran cientos de documentos cuidadosamente organizados, pagarés, demandas, judiciales, notificaciones de desalojo, todo a nombre de ella y de Javier. Allí estaba la cruda verdad. Estaban en la quiebra, debiendo una fortuna que ella ni siquiera sabía que existía, y su esposo había huido como un cobarde, dejándola para enfrentar sola la tormenta que él mismo había creado. Las semanas que siguieron fueron un verdadero infierno para Xochitl, quien se vio rodeada de cobradores tocando a su puerta a cualquier hora del día, hombres de traje oscuro y expresiones duras que hablaban de cifras astronómicas y plazos que ya habían vencido hacía mucho tiempo. Cada timbrazo hacía que su corazón se disparara. Cada llamada telefónica era una nueva amenaza, una nueva humillación que tenía que tragar en silencio para proteger a sus hijos de la brutal verdad. La pequeña casa que había sido su hogar durante 15 años, donde había criado a sus hijos y soñado con un futuro próspero, ahora se había transformado en una prisión de vergüenza y desesperación, con avisos de desalojo pegados en la puerta principal para que todos los vecinos vieran y cuchichearan por los rincones. Mateo y Sofía se dieron cuenta de que algo terrible estaba sucediendo cuando comenzaron a escuchar las discusiones a gritos en la puerta de la casa, las voces ásperas de los hombres exigiendo pagos que su madre no podía hacer, las lágrimas silenciosas que ella intentaba esconder, pero que ellos veían brillar en sus ojos rojos todas las mañanas. La pequeña Sofía, siempre tan lista para su edad, comenzó a hacer preguntas que partían el corazón de Xochitl como cuchillos afilados.
Mamá, ¿por qué se fue papá sin despedirse? ¿Por qué esos señores te gritan? ¿Nos vamos a tener que ir de la casa? Cada pregunta era una tortura. Cada mirada de incomprensión de sus hijos era una puñalada en el alma de una mujer que se sentía completamente perdida, sin rumbo, sin esperanza, cargando un fardo que no era suyo pero que ahora pesaba enteramente sobre sus frágiles hombros. La situación llegó a su punto más bajo cuando un actuario judicial llegó una mañana lluviosa de octubre, con papeles oficiales que ordenaban el desalojo inmediato de la familia. Xochitl sostuvo el documento con manos que temblaban incontrolablemente, leyendo las palabras formales que decretaban el fin de su vida tal como la conocía, mientras la lluvia repiqueteaba en el techo como lágrimas del cielo llorando junto con ella. Los vecinos espiaban por las ventanas, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa, todos susurrando sobre la desgracia que había caído sobre aquella familia, antes tan respetada en el pequeño pueblo de Jalisco. El olor a tierra mojada mezclado con el aroma del café de olla que su vecina, doña Carmen, estaba haciendo, le trajo una ola de nostalgia tan fuerte que casi la derriba. ¿Cuántas mañanas se había despertado feliz en esa casa, preparando el desayuno para la familia, sin imaginar que un día estaría allí, sosteniendo su sentencia de desalojo? Esa noche, después de acostar a los niños y explicarles que tendrían que mudarse a la casa de su tía Lucía temporalmente, Xochitl se sentó en el suelo de la cocina vacía y lloró como nunca había llorado en su vida adulta. Sus lágrimas caían sobre el piso frío mientras miraba las paredes que guardaban tantos recuerdos. El primer paso de Sofía justo allí, cerca del refrigerador. La raya en la pared que marcaba el crecimiento de Mateo año tras año. La mancha de pintura que quedó cuando pintaron la casa juntos ella y Javier, soñando con un futuro que ahora parecía una cruel ilusión. El silencio de la casa hacía eco de sus sollozos, y por primera vez desde que encontró la fatídica tarjeta, se permitió sentir no solo tristeza, sino una rabia profunda y ardiente contra el hombre que lo había destruido todo y huido como un cobarde, dejándola para recoger los pedazos de una vida destrozada. Mientras empacaba las pocas pertenencias que aún podían llamar suyas, Xochitl encontró una vieja caja debajo de la cama que guardaba fotografías y cartas de los primeros años de matrimonio. Cada imagen, un puñetazo en el estómago que la hacía cuestionar todo lo que había creído sobre su vida y su esposo. Había una foto de ellos dos el día de la boda, ella con su vestido sencillo pero hermoso que su madre había cosido con tanto cariño, y Javier con una sonrisa amplia y ojos brillantes, prometiendo amor eterno ante el altar de la pequeña iglesia del pueblo. «Te cuidaré por siempre, Xochitl», le había susurrado al oído esa noche de bodas, palabras que ahora resonaban en su mente como una burla cruel del destino. Como un hombre que le había tomado las manos y prometido ser su puerto seguro, podía simplemente desaparecer, dejándola a la deriva en un mar de deudas y humillación. Las cartas de amor que Javier le escribía cuando eran novios estaban allí, amarillentas por el tiempo, pero aún con el perfume dulce que ella solía usar. Cada palabra escrita con una pasión genuina que ahora parecía mentira. «Eres mi razón de vivir, mi ángel de la guarda, la mujer más fuerte que conozco», decía una de las cartas, escrita cuando él trabajaba en un rancho lejano justo después de casarse. Xochitl sostuvo el delicado papel entre sus dedos, recordando cómo corría al correo todos los días esperando noticias de él, cómo guardaba cada carta como si fuera un tesoro precioso. Ahora, esas mismas palabras sonaban como una broma de mal gusto. Si ella era tan fuerte como él decía, ¿por qué no confió en ella para enfrentar los problemas juntos? ¿Por qué eligió el camino de la cobardía en lugar de luchar al lado de la mujer que amaba? Mateo apareció en la puerta del cuarto en ese momento, viendo a su madre con lágrimas corriendo por su rostro, mientras sostenía las cartas antiguas, y preguntó con la voz entrecortada, «Mamá, ¿papá no nos quería de verdad?». La pregunta, simple y dolorosa del niño, fue como una daga en el corazón de Xochitl, que no supo cómo responder, sin destruir por completo la imagen que el niño tenía de su padre. «Tu papá nos ama, mi amor, pero a veces los adultos toman malas decisiones cuando tienen miedo»,
respondió, abrazando al niño y sintiendo el olor de su cabello, tratando de ser fuerte por él incluso cuando se sentía más frágil que el cristal. ¿Cómo explicarle a un niño de 12 años que el hombre que admiraba y quería ser de grande se había revelado como un cobarde? ¿Cómo proteger la inocencia de sus hijos cuando la propia realidad era tan brutal? En esa última noche en la casa que había sido su hogar durante tantos años, Xochitl caminó por las habitaciones vacías, tocando las paredes como si se despidiera de viejos amigos, recordando cada momento feliz que había vivido allí antes de que la tormenta se desatara sobre sus cabezas. En la cocina, casi podía ver a Javier sentado a la mesa por la mañana, leyendo el periódico y tomando su café cargado mientras ella preparaba el lunch de los niños para la escuela. Una rutina, simple pero llena de amor que ahora parecía haber sido solo una ilusión. Cuando consiga un trabajo mejor, vamos a remodelar esta cocina, dejarla bien bonita para ti, le había dicho apenas 3 meses antes de desaparecer, señalando los azulejos descoloridos y prometiendo días mejores que nunca llegaron. El eco de sus promesas vacías reverberaba por la casa vacía, mezclándose con el sonido de sus pasos solitarios en el piso frío, mientras se preparaba para cerrar la puerta por última vez y enfrentar un futuro incierto y aterrador. El cuartito en el patio trasero de la casa de su hermana Lucía era pequeño, húmedo y olía a guardado, con solo una recámara minúscula donde ella y los 2 niños dormían en colchones en el suelo, compartiendo un espacio tan apretado que apenas podían moverse sin tropezar unos con otros. Las paredes delgadas dejaban pasar todos los sonidos de la casa principal, y Xochitl escuchaba las conversaciones susurradas entre Lucía y su cuñado, hablando sobre cuánto tiempo podría durar esa situación, sobre las cuentas que estaban aumentando, sobre lo difícil que era mantener a 3 personas más en la casa. Cada palabra era una humillación más. Cada suspiro de impaciencia de su hermana era un doloroso recordatorio de que se había convertido en una carga para las personas que amaba. Mateo dormía inquieto, con pesadillas, y se despertaba a mitad de la noche llamando a su papá, mientras Sofía lloraba en voz baja, tratando de ocultar las lágrimas para no preocupar a su madre, que ya parecía estar al límite de su resistencia. Las mañanas eran especialmente crueles. Xochitl se despertaba con la espalda adolorida por el colchón delgado en el suelo y enfrentaba el espejo roto del pequeño baño, viendo a una mujer que apenas reconocía devolviéndole la mirada. Su rostro había envejecido años en pocos meses, con arrugas de preocupación marcando su frente y ojeras profundas que el maquillaje barato no podía disimular. Sus manos, antes suaves y bien cuidadas, ahora estaban ásperas y callosas de tanto buscar trabajo y hacer pequeños trabajos para conseguir algunas monedas. Cada callo una marca de la lucha diaria por la supervivencia. No puedo rendirme, se murmuraba a sí misma todas las mañanas como un mantra desesperado. Mis hijos me necesitan. Tengo que ser fuerte, pero por dentro sentía como si se estuviera ahogando lentamente, sin poder encontrar una cuerda a la cual aferrarse. Fue en una de esas mañanas desesperadas que algo pequeño pero significativo sucedió. Mientras ordenaba las pocas pertenencias que había logrado salvar de la casa, encontró un viejo cuaderno que había pertenecido a su suegro, lleno de anotaciones sobre apicultura y recetas de miel que él solía hacer antes de morir. Las páginas, amarillentas, estaban cubiertas con una caligrafía cuidadosa, con dibujos simples que mostraban cómo armar colmenas y cuidar de las abejas, conocimientos que ella nunca había valorado cuando el viejo aún vivía. La miel pura es oro líquido, decía una de las anotaciones. Quien sepa hacerla bien nunca pasará hambre. Xochitl hojeó el cuaderno con creciente curiosidad, recordando vagamente las historias que su suegro contaba sobre sus tiempos de Millicenter apicultor, cuando vendía miel en el tianguis del pueblo y era respetado por el conocimiento que tenía sobre esos pequeños insectos trabajadores. Esa noche, después de que los niños se durmieron exhaustos una vez más, Xochitl se sentó en la pequeña mesa del cuartito con el cuaderno abierto ante ella, una vela iluminando las páginas porque la luz se la habían cortado por falta de pago.
A la luz parpadeante de la llama, leyó cada anotación con renovada atención, como si estuviera descubriendo un mapa del tesoro escondido justo debajo de sus narices todo el tiempo. Por primera vez en meses, algo parecido a la esperanza comenzó a brotar en su pecho herido. Quizás, solo quizás, esos conocimientos antiguos podrían ser la clave para reconstruir su vida y devolverle la dignidad a sus hijos. Mañana voy a la biblioteca, se susurró a sí misma, cerrando cuidadosamente el cuaderno y guardándolo como si fuera de oro. Voy a aprender todo lo que pueda sobre abejas y miel, y voy a encontrar una manera de salir de este hoyo. La biblioteca municipal de San Miguel de las Flores era pequeña y olía a libros viejos y cera para pisos. Pero para Xochitl en ese momento representaba un templo de conocimiento donde podría encontrar las respuestas que necesitaba. Llegó temprano cuando la bibliotecaria, doña Marta, estaba abriendo las pesadas puertas de madera y preguntó con humildad si podía consultar libros sobre apicultura. «¿Qué interés tan particular, mija?», dijo doña Marta con una sonrisa amable. «No tenemos muchos libros sobre el tema, pero te muestro lo que hay». Durante 3 horas seguidas, Xochitl devoró cada página de los 2 libros disponibles, tomando notas cuidadosas en un cuaderno barato que había comprado con sus últimas monedas, absorbiendo información sobre tipos de abejas, épocas de cosecha, cuidados sanitarios y técnicas de manejo que le parecieron fascinantes y desafiantes al mismo tiempo. Cuando regresó a casa esa tarde, sus hijos notaron un cambio sutil pero importante en ella. Parecía haber recuperado un poco de la energía que había perdido, caminaba con más determinación y hablaba con una animación contenida que no le habían visto en mucho tiempo. «¿Qué fuiste a hacer a la biblioteca, mamá?», preguntó Sofía con curiosidad, y Xochitl se sentó al borde del colchón para explicarles, con palabras simples pero llenas de esperanza, que había descubierto una posible manera de que volvieran a tener una vida digna. «¿Se acuerdan que el abuelo Carlos criaba abejas cuando ustedes eran pequeños?», comenzó, viendo los ojos de los niños iluminarse con los recuerdos del abuelo amable que siempre tenía miel fresca para darles. «Bueno, pues estoy pensando en aprender a hacer lo mismo para que podamos vender miel y tener nuestro propio dinero». Al día siguiente, Xochitl se despertó antes de que saliera el sol y caminó hasta el tianguis del pueblo, donde sabía que don Joaquín, un apicultor conocido en la región, montaba su puesto todos los miércoles. El hombre era bajito y moreno, con manos callosas y una sonrisa bondadosa. Cuando ella se acercó tímidamente al puesto, él la saludó con la amabilidad típica de la gente de pueblo. «Don Joaquín, me gustaría aprender sobre la cría de abejas», dijo con la voz un poco temblorosa. «¿Usted podría enseñarme o recomendarme a alguien?». El viejo apicultor la estudió por un momento con sus ojos experimentados, viendo en ella algo que la propia Xochitl aún no sabía que poseía. Una determinación de hierro escondida bajo una aparente fragilidad. Una fuerza interior que solo esperaba la oportunidad para florecer. «Mire, doña Xochitl», dijo don Joaquín después de escuchar su historia resumida, «criar abejas no es un juego, pero tampoco es imposible para quien tiene determinación de verdad. Si usted está dispuesta a aprender en serio, véngase a mi rancho el próximo sábado y yo le enseño cómo funciona en la práctica». Al escuchar esas palabras, Xochitl sintió algo que no había experimentado en meses. Una ola de esperanza pura y genuina que le subió del estómago a la garganta, haciendo que sus ojos se llenaran de lágrimas de alivio. Por primera vez, desde 1900 que encontró aquella maldita nota, vislumbró una luz al final del túnel, una posibilidad real de reconstruir su vida con sus propias manos. «Muchísimas gracias, don Joaquín», dijo con la voz entrecortada. «Ahí estaré, puede estar seguro, y aprenderé todo lo que usted quiera enseñarme». El rancho de don Joaquín estaba a unos 15 kilómetros del pueblo, por un camino de terracería que serpenteaba entre cerros verdes y sembradíos de maíz. Xochitl llegó de aventón con un vecino de su hermana, con el corazón latiendo fuerte de expectativa y nerviosismo. La propiedad era sencilla pero bien cuidada,
con una casa de campo, tradicional rodeada de árboles de mango y guayaba. Al fondo estaban las colmenas organizadas en hileras ordenadas, cada una pintada de un color diferente. Las muchachas son organizadas como un ejército, explicó don Joaquín, poniéndose su traje blanco de apicultor y entregándole otro a ella. Cada una tiene su función y si usted las respeta, ellas trabajarán para usted también. El dulce olor de la miel, mezclado con el aroma de las flores silvestres, creaba una atmósfera casi mágica, muy diferente del ambiente pesado y desesperanzador del cuartito donde vivía. Durante toda la mañana, Xochitl observó fascinada cómo don Joaquín abría las colmenas con movimientos cuidadosos y seguros, mostrando los panales dorados donde las abejas trabajaban incansablemente. «¿Ya vio cómo no paran ni un segundo?», comentó él, sosteniendo un cuadro a contraluz para mostrar la miel madura que brillaba como oro líquido. «Ellas saben que su trabajo es importante, que otras abejas dependen de lo que ellas hacen». Las palabras sencillas del viejo apicultor resonaron como una lección de vida para Xochitl, quien estaba aprendiendo en carne propia el valor del trabajo duro y la persistencia. Cuando una abeja se posó en su mano enguantada y no intentó picarla, don Joaquín sonrió. «Ellas sienten cuando una persona tiene buen corazón, doña Xochitl, y por lo visto usted ya les cayó bien». Su primer intento de manejar una colmena sola fue aterrador y emocionante a la vez. Sintió sus manos temblar dentro de los guantes gruesos mientras levantaba con cuidado la tapa de la caja, revelando miles de abejas que zumbaban al unísono. Algunas volaron alrededor de su cabeza, pero se mantuvo en calma como don Joaquín le había enseñado, respirando lentamente. «Muy bien, muy bien», la elogió él cuando logró sacar un cuadro sin perturbar demasiado a las abejas. «Usted tiene mano para esto, igual que su suegro». El elogio simple pero sincero llenó el corazón de Xochitl de un orgullo que no sentía hacía mucho tiempo. Al final de la tarde, mientras don Joaquín le enseñaba a extraer la miel de los panales, Xochitl probó por primera vez la miel que había ayudado a cosechar. El sabor era completamente diferente a todo lo que había probado. Más intenso, más perfumado, con notas florales que explotaban en su lengua. «Este es el sabor de la independencia», pensó. Al despedirse, don Joaquín le entregó un pequeño frasco de miel y una promesa que valía más que dinero. «Si consigue unos 5,000 pesos para comprar su primera colmena, yo le ayudo a instalarla y le enseño todo lo que sé, sin cobrarle un centavo». Xochitl abrazó al anciano con lágrimas en los ojos, sabiendo que había encontrado no solo un mentor, sino un ángel guardián. Para conseguir los 5,000 pesos, Xochitl recordó las recetas de dulces que su abuela Elena le había enseñado. Su abuela era famosa en la región por sus dulces tradicionales. Cocadas horneadas que se derretían en la boca, palanquetas de cacahuate crujientes y alegrías de amaranto. «Mijita», solía decir, «quien sabe hacer un buen dulce nunca se morirá de hambre, porque el dulce trae alegría al corazón de la gente». Con los últimos 500 pesos que le había prestado su hermana, Xochitl compró los ingredientes básicos y transformó la pequeña cocina del cuartito en una verdadera dulcería, llenando el aire con aromas que hicieron sonreír a Mateo y Sofía por primera vez en semanas. Sus manos recuperaron la firmeza y la habilidad natural mientras movía el cazo en el fuego bajo. «No le muevas mucho que se corta, pero no dejes de moverle o se quema», murmuraba las instrucciones de su abuela, como si fuera una oración. A la mañana siguiente, arregló sus dulces en charolas improvisadas y caminó hasta la plaza principal del pueblo, donde montó un pequeño puesto en una banca de madera. Sus primeros clientes fueron la gente que iba al trabajo, atraída por el olor irresistible. Cuando doña Carmen, una señora conocida, probó un trozo de cocada y exclamó: «Dios mío, este dulce sabe igual al que hacía mi mamá», y Xochitl supo que había encontrado su camino. A lo largo del día se formó una pequeña fila frente a su puesto improvisado. Cada venta era una pequeña victoria que encendía una llama de esperanza más fuerte en su pecho. Al final de esa primera semana,
Conoció a doña Gertrudis, una señora de cabello blanco que se acercó no para comprar, sino para conversar. «Muchacha, te he estado viendo aquí todos los días, trabajando con una determinación que admiro», dijo la anciana. «Mi esposo tiene una tiendita de abarrotes en la calle de abajo y necesita dulces caseros para vender. Si te animaras a surtirnos, podría ser un buen comienzo para ambos». Las palabras de doña Gertrudis sonaron como música celestial. «¿Habla? ¿En serio?», preguntó con la voz entrecortada. «Claro que sí, doña Gertrudis, y le haré los mejores dulces que haya probado en su vida». La tiendita de don Antonio Geraldo, esposo de doña Gertrudis, estaba en una esquina concurrida y olía a queso añejo y café tostado. El hombre era bajito y simpático. Cuando vio los dulces de Xochitl, sus ojos brillaron. «Doña Xochitl, estos dulces se ven para chuparse los dedos», dijo, probando una cocada. «Si el sabor está a la altura de la vista, tendremos una sociedad muy próspera». Negociaron precios y cantidades justas para ambos. Con la garantía de vender al menos 100 dulces por semana a la tiendita, Xochitl pudo planificar mejor su producción. Mateo y Sofía se convirtieron en pequeños ayudantes entusiastas, pelando cacahuates y empacando los dulces en bolsitas con etiquetas escritas a mano que decían «Dulces de la abuela Elena, hechos con amor». «Mamá, te ves más feliz», observó Sofía una tarde, y era verdad. Por primera vez en meses, Xochitl dormía mejor y sonreía de verdad. Las semanas pasaron y la fama de sus dulces se extendió. Los clientes de la tiendita preguntaban específicamente por los dulces de aquella muchacha valiente, e incluso hacían pedidos especiales. Don Antonio Geraldo, satisfecho, aumentó el pedido semanal y le sugirió que también hiciera galletas caseras. «Usted tiene un don especial para esto, doña Xochitl», le dijo. «Estos dulces tienen algo que no se encuentra en las cosas industriales. Tienen amor, tienen historia». Después de 2 meses vendiendo dulces, Xochitl finalmente juntó los 5,000 pesos para su primera colmena. La emoción que sintió al contar los billetes arrugados y sudados por el trabajo honesto fue indescriptible. El día que fue a buscar la colmena al rancho de don Joaquín, se vistió con su mejor ropa y llevó a Mateo para que también aprendiera. «Hoy es un día muy especial para nuestra familia», le dijo al niño. «Hoy comenzamos nuestra verdadera independencia, nuestro propio negocio». 6 meses después, en una mañana soleada de marzo, Xochitl cosechó su primera miel. Cuando probó aquel líquido dorado, sintió un sabor que iba mucho más allá de lo dulce. Era el sabor de la conquista. La miel era cristalina y perfumada. Cuando don Joaquín la probó y declaró que era miel de primera calidad, ella supo que había encontrado su vocación. La primera lata de 5 kilos se vendió íntegramente a don Antonio Geraldo, quien quedó impresionado y le encargó toda la producción del mes siguiente. La combinación de dulces caseros y miel pura fue un éxito rotundo. Doña Gertrudis se convirtió en su mayor defensora, y pronto comenzaron a llegar pedidos de otras partes de la región. Una posada rural, una panadería, e incluso la escuela municipal. «Mija, ya eres famosa en todo el pueblo», le dijo doña Asi. «Gertrudis, todo el mundo admira tu coraje y tu determinación, te has vuelto un ejemplo». El reconocimiento de la comunidad trajo no solo más ventas, sino también una red de apoyo que Xochitl jamás esperó. Los vecinos le ofrecieron terrenos para expandir su apiario, y hasta el presidente municipal apareció un día para conocerla. Durante la fiesta patronal de San Miguel, la invitaron a poner un puesto oficial, y la fila para comprar sus productos se extendía por casi una cuadra. «Mamá, todos hablan de ti», le dijo Mateo con orgullo. «En la escuela, los maestros te ponen como ejemplo de trabajo». Mateo y Sofía, que antes se sentían avergonzados, ahora caminaban con la cabeza en alto, orgullosos del trabajo de su madre. Ver a sus hijos recuperar la autoestima fue una de las mayores recompensas para Xochitl. Aprendieron una lección para toda la vida, les decía.
que no importa cuántas veces la vida nos tumbe, siempre podemos levantarnos y reconstruirlo todo de nuevo. Fue en una tarde calurosa de diciembre, durante la fiesta del pueblo, que Xochitl vio una figura familiar. Javier estaba allí, más delgado y avejentado, con la mirada perdida. Su corazón dio un vuelco, mezclando rabia, dolor y confusión. Por un momento, pensó en esconderse, pero algo en la postura encorvada de él despertó su curiosidad. Javier la vio y el shock en su rostro fue intenso. Se quedó paralizado, mirando a la mujer que había dejado destrozada pero que ahora estaba allí, radiante, al frente de un puesto exitoso. «Xochitl», susurró, acercándose lentamente. «¿De verdad eres tú?». Ella lo encaró con firmeza, sintiendo que todo el dolor se transformaba en una fuerza extraña. «Sí, Javier, soy yo. La misma mujer que abandonaste sin tener el valor de enfrentar los problemas conmigo». La conversación que siguió fue tensa. Javier intentó explicar que había pasado los últimos años trabajando en ranchos lejanos, en Sonora, juntando dinero para pagar las deudas y que siempre tuvo la intención de volver. «Escuché de tu éxito por casualidad», dijo con la voz entrecortada, pero la Xochitl que estaba frente a él ya no era suya. Era una mujer independiente, próspera y respetada. «Javier, llegaste tarde», dijo con una serenidad que lo sorprendió. «Ya no soy la misma persona que dejaste llorando en aquel cuartucho». El momento más dramático llegó cuando Mateo y Sofía aparecieron. Al ver a su padre, se detuvieron en seco. Una confusión de emociones se apoderó de ellos: alegría, rabia, desconcierto. «¿Papá?», susurró Sofía escondiéndose detrás de su madre, mientras Mateo lo miraba con resentimiento. Javier intentó acercarse, pero Xochitl le hizo un gesto para que mantuviera la distancia. «Necesitan tiempo», dijo con firmeza, «y tú necesitas demostrar que has cambiado antes de intentar volver a ser parte de sus vidas». La reacción tranquila de Xochitl frente a su exmarido impresionó a toda la comunidad, solidificando su reputación. La historia se esparció por el pueblo, y la gente comentaba con admiración su dignidad. «Esa mujer es un ejemplo para todas, nosotras», decían. Sus negocios florecieron aún más. Fue entonces cuando llegó una propuesta que cambiaría todo. El dueño de una cadena de tiendas de productos naturales de Guadalajara había oído hablar de la calidad de sus productos y vino personalmente a conocerla. El hombre elegante y bien vestido quedó impresionado. «Doña Xochitl, me gustaría proponerle una sociedad para llevar sus productos a Guadalajara y la zona metropolitana», dijo. «Hablo de un volumen de ventas que multiplicaría sus ingresos por 10. La propuesta era tentadora y aterradora a la vez. La decisión de aceptar no fue fácil, pero cuando finalmente firmó el contrato, sintió que daba un paso definitivo hacia el futuro que había construido con sus propias manos. La primera entrega a la capital fue un momento de pura emoción. Ver sus productos, con la marca Dulces de la abuela Elena, en los estantes de tiendas elegantes de Guadalajara, fue una conquista que superó todos sus sueños. «Lo lograste, mamá», dijo Mateo con lágrimas en los ojos, abrazándola frente a la primera tienda. «Demostraste que puedes hacer cualquier cosa que te propongas». El éxito trajo prosperidad financiera y una sensación de realización personal que Xochitl jamás había experimentado. Se sentía dueña de su destino. Sus hijos, que ahora estudiaban en una buena escuela, la veían como un modelo a seguir. «Cuando crezca, quiero ser valiente como mi mamá», escribió Sofía en una redacción escolar. Esas palabras valieron para Xochitl más que todos los reconocimientos. 3 años después de aquella mañana terrible, Xochitl despertó en su propia casa. Una propiedad pequeña pero acogedora a las afueras del pueblo, con espacio para un apiario profesional y una huerta. El zumbido de las abejas era su música matutina favorita. Mateo, ya un adolescente responsable, la ayudaba los fines de semana, mientras Sofía se había vuelto una experta en empacar productos. La empresa Dulces de la abuela Elena ahora empleaba
a 5 personas y surtía a tiendas en 3 estados. Pero Xochitl nunca perdió su humildad. Se convirtió en una especie de consejera para otras mujeres en situaciones difíciles, ofreciéndoles ánimo y oportunidades de trabajo. La vida me enseñó que uno solo crece de verdad cuando ayuda a otros a crecer también, decía en las pláticas que la invitaban a dar. En cuanto a Javier, se había quedado en el pueblo, trabajando en un rancho vecino e intentando reconstruir lentamente la relación con sus hijos, siempre respetando el espacio de Xochitl. Mantenían una convivencia cordial, pero ella había dejado claro que había seguido adelante. «No te guardo rencor», le dijo en una conversación franca, «pero tampoco puedo fingir que no pasó nada. Me enseñaste que soy más fuerte de lo que imaginaba, y por eso te lo agradezco. Pero ahora solo somos los padres de nuestros hijos, nada más». Aquella mañana especial de septiembre, exactamente 3 años después del día que cambió su vida, Xochitl se sentó en el porche de su casa nueva con una taza de café humeante y miró el horizonte. Sus negocios prosperaban, sus hijos estaban felices y seguros, y ella había descubierto que era capaz de ser feliz por sí misma. «Gracias, abuela Elena», susurró al viento. «Tus recetas me salvaron, pero fue tu fuerza la que siempre estuvo dentro de mí». El futuro se extendía frente a ella lleno de posibilidades, y Xochitl sonrió, sabiendo que se había convertido en la mujer que siempre tuvo el potencial de ser, fuerte, independiente y capaz de transformar